Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según en donde ustedes nos escuchen. Bienvenidos a una nueva charla Mote Radio. Bienvenidos a este espacio difundido a través de las páginas y las plataformas de Mote Radio Podcast. Este proyecto emprendido desde Cuenca, Ecuador y difundido hacia diferentes espacios. Como ya ustedes conocen, las charlas Mote Radio se llevan a cabo cada semana justamente para conversar acerca de los temas inherentes a lo que nos apasiona y está también en tema creciente como es el mundo del sonido, de la radio, de la comunicación y particularmente en el tema del podcast. Para la charla Mote Radio del día de hoy tenemos como invitada a Lorena Vega. Ella es, vamos a leer lo que nos colocó en su perfil de Twitter, que nos parece una biografía concisa y directa: periodista y podcastera, directora de Acorde Podcast y cursando el primer máster de podcast en España. También es columnista en Pulso y también ustedes en Twitter la encuentran como @loreprensa. Poner un poco en contexto, bueno, con Lorena y con otros periodistas de todo Latinoamérica tuvimos la oportunidad de conocernos en el año 2017 en El Salvador en un taller de la entonces Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, hoy llamada Fundación Gabo, llamada Reportaje Sonoro y Temas Urbanos. Varios mantenemos contactos entre nosotros y también han sido colaboradores eventuales de Mote Radio Podcast. En la charla del día de hoy, que la realizamos también, digamos, en el contexto, en el marco del Día Mundial de la Radio que se celebra cada 13 de febrero, queremos conversar con Lorena acerca del tema de los paisajes sonoros, un tema que consideramos importante, más cuando el podcast está en crecimiento en medio de una pandemia que todavía no termina de parar, pero también en un mundo que actualmente que está, creo yo, dominado por el tema de las pantallas, esto debido al teletrabajo, la teleeducación, redes sociales y etcétera. Con este primer preámbulo queremos conectarnos hacia España. Lorena, ella es de Colombia, pero está, como ya dijimos, en España cursando el máster y bueno, nos ha dado unos minutos o nos va a dar unos minutos de su tiempo para conversar sobre este tema tan apasionante que es el tema sonoro, los podcasts. Lorena, buenas tardes. Allá también son las 6 de la tarde, acá al mediodía. Saludos. Hola Johnny, qué bueno volverte a saludar después de ya 3, 4 años. Ya había perdido la cuenta, no sabía exactamente cuánto tiempo había pasado y un gusto estar aquí en este espacio. Espero que podamos hablar de esto que tanto nos gusta, que es el mundo del sonido. Perfecto. Lorena, quiero poner un poco en contexto la charla de hoy, que ustedes la pueden seguir, recuerden, a través de las páginas de Facebook de radionoticiascuenca.com, de la página de Portal Azuayo, también así de la página de Mote Radio Podcast, obviamente, pero también en las plataformas nos encuentran en Spotify, también en YouTube, en SoundCloud y también en Twitter, en Instagram y en muchos, en la mayoría de redes sociales. Quiero poner en contexto la charla de hoy y tomo la última columna escrita por Lorena, denominada ¿A qué suena la vida? Y en este sentido, Lorena, te quiero preguntar bueno, ¿por qué lanzar esa pregunta al público? Una pregunta que para mí por lo menos es desafiante. ¿A qué suena su vida? Johnny, porque me parece que tú lo has dicho también ahorita, hace algún momento en la introducción, siento que vivimos en un mundo en el que le prestamos demasiada atención a lo que vemos y quizás no estamos conscientes de lo que estamos escuchando y de la belleza que está alrededor nuestro y que solamente podemos percibir con lo que escuchamos. Es una inquietud personal que siempre he tenido como amante del sonido, de la radio, de los podcasts y del audio en todas sus manifestaciones. Siempre he tenido esa inquietud de por qué no nos fijamos un poco más en lo que está en nuestra vida. Y sobre todo en esta época de pandemia, en la que quizás estamos buscando formas de conectarnos, donde este confinamiento nos ha llevado a buscar otras maneras de relacionarnos, quizá a encontrarnos con nosotros mismos. El audio siento que es una herramienta poderosa para tomar conciencia de los lugares que habitamos y de qué pasa a nuestro alrededor. Pues sobre todo eso, fue como compartir una reflexión personal que me hice hace muchos años cuando comencé
a esto que yo llamo coleccionar sonidos. Cada vez que, bueno, no les voy a decir que todos los días, pero sobre todo cuando estoy en espacios diferentes a los de mi casa, cuando estoy de viaje, me encanta tener una grabadora en la mano y poder registrar los sonidos que están a mi alrededor, muchas veces creyendo que luego voy a utilizarlos para incorporarlos en algún podcast, en alguna pieza sonora, lo que sea. Al final se terminan quedando guardados, muy pocos los uso, pero me pareció que era como la excusa para preguntarnos eso. ¿Cuál es ese sonido, ¿cuáles son esos sonidos que nos acompañan? Creo que hacer solamente el ejercicio de apagar un momento la vista, el sentido de la vista, y concentrarnos en lo que escuchamos puede ser muy interesante, no solamente para quienes estamos en función de crear historias, sino para tomar conciencia muchas veces de los lugares que habitamos y de cómo nos estamos relacionando con los diferentes elementos que hacen parte de nuestro entorno. Esa fue como mi idea y quería llevar a la gente que me pudiera leer a esa pregunta, a preguntarnos a qué suenan nuestras vidas. Bueno, y generalmente todo esto es relativo en el mundo en el que estamos, pues no, no es lo mismo la ciudad que el campo, tener esos sonidos que nos despiertan. Hay gente en el campo que no se despierta con el despertador, con el celular, se despierta con el gallo, algo realmente único. Sí, es verdad y lo contaba ayer en la columna. Mi ejercicio como periodista me ha permitido, he sido afortunada al poder recorrer muchas partes de la Colombia rural, que entiendo debe ser muy similar a la ecuatoriana y a la que tenemos en los diferentes países de América Latina, esa Colombia cuyo despertador son los sonidos de los gallos, que sin importar la hora en la que uno se comunique con alguien, estando allá o vía telefónica, siempre va a encontrar ese sonido característico de los animales, de los gallos, de la naturaleza. Y creo que esos sonidos también hacen parte dicen mucho de cómo es un lugar, dicen mucho de qué tipo de personas son con las que nos relacionamos, con las que nos estamos comunicando. Y para mí, no sé para ti, Johnny, pero creo que los sonidos de la naturaleza son los que más disfruto. No sé, el sonido del mar. Yo que soy de una ciudad que queda a 2.600 metros del mar, muy, muy alta, estoy en una ciudad donde está muy cerca el mar y estoy como niña chiquita, cada vez que puedo tratando de ir a capturar los sonidos, las diferentes formas en las que suena el mar, porque no siempre es igual, dependiendo de lo que se encuentre frente al mar, de esas texturas que estén frente a él. El mar puede tener, una cosa tan sencilla como el mar puede tener múltiples sonidos. Y eso es básicamente como una fascinación de curiosa en la que he estado. Justamente este tema te quería preguntar, tú porque estás vinculada a este tema del podcast, del audio, de la producción y todo aquello, pero ¿por qué la gente, tal vez el ciudadano, el joven estudiante, el trabajador, por qué crees tú que debería grabar sonidos simplemente por el puro gusto de hacerlo? Yo no sé si debería todo el mundo grabarlo, no, creo que O es algo muy disfrutarlo, no sé. personal. Sí, pero sí, de todas maneras lo podemos hacer con herramientas muy básicas, incluso con nuestros celulares, pero lo que sí parece que creo que podemos hacer es simplemente detenernos un momento y escuchar cuáles son esos sonidos que están cerca a nosotros, qué nos están diciendo sobre los lugares que estamos visitando y sobre la gente que los produce. Yo decía ahí en la columna medio en chiste que los sonidos nos pueden decir mucho sobre los tipos de personas con las que nosotros convivimos. No sé, si tenemos vecinos ruidosos, por ejemplo, pues podemos saber cómo se comunican, si tienen una vida difícil ahorita en confinamiento, que hay tantas peleas, por ejemplo, pero yo no sé si todo el mundo debe grabar. Creo que eso hace parte de los intereses de cada uno, pero al menos sí parar un momento y prestarle atención a lo que les llega por los oídos. Esa es como algo que creo que pueden disfrutar y nos podemos sorprender mucho de lo que encontremos. Más abajo de tu artículo colocas, más que sonidos, intento grabar paisajes sonoros.
Me gusta pensar que más adelante podré compartirlos con otros, crear con ellos una historia y guiarlos a un viaje en el que solo necesitarán unos auriculares para transportarse a otro lugar. En este sentido y con esta referencia, ¿cuándo crees tú que un sonido se transforma en un paisaje sonoro o es lo mismo desde tu experiencia, desde tu punto de vista? Pues a ver, es complicada la pregunta. ¿Qué diferencia un sonido de un paisaje sonoro? Yo entiendo el paisaje sonoro como ese lugar o ese conjunto de sonidos que nos ayudan a transportarnos a un lugar. Entonces les pongo un ejemplo desde mi punto de vista como creadora de contenidos. Yo estoy pensando, si estoy viajando a hacer un trabajo de reportería, y que esto sirve mucho para la construcción de historias, en tratar de recoger los sonidos, el conjunto mejor de sonidos de los espacios que estoy recorriendo, porque me gusta la idea de pensar que luego puedo incorporarlos a una historia y posteriormente unidas, voz, eh, paisajes sonoros y otros elementos, otros insumos sonoros, puedo ayudar a que el oyente de esa historia pueda trasladarse a ese lugar que yo visité. Es básicamente mi idea. Me gusta tratar de pensar que mi trabajo va a ayudar a que otras personas, a que los oyentes puedan visitar, aunque no se hayan trasladado físicamente, estos espacios en los que yo estuve. Y esa es como mi idea de por qué capturo paisajes sonoros, para que pensando en esto está tan bien, esto me gusta tanto que me gustaría compartirlo con otros y que tengan esos sentimientos y esa emoción que quizá a mí me puede transmitir. Perfecto. Perdón, Lorena, ¿qué ventajas crees tú que tienen los sonidos naturales sobre los artificiales? Esto porque tranquilamente el sonido de un viento que tú los capturas, por ejemplo, o de un gallo despertando en una comunidad, se lo puede bajar de internet. ¿Qué ventajas tal vez tiene lo natural sobre lo creado? No Pensando como sé, es que producción. yo sí, es que yo tengo la sensación, no sé si a ti te pasa cuando acudes a un banco de sonidos, que se siente lo artificial. Yo tengo a veces la sensación de que ese sonido, como que algo ahí hay postizo. Yo lo que creo es que a veces, más que si usamos uno u otro, el tema es, ¿tenemos alguna opción o no la tenemos? Si estamos construyendo una historia y no hemos tenido, por ejemplo, en esta etapa de confinamiento, la posibilidad de desplazarnos a territorio que es tan difícil, pero si queremos ayudar a que el oyente pueda trasladarse momentáneamente a un lugar, el efecto y la simulación yo creo que pueden funcionar cuando no hay más opciones, pero si tenemos la opción, si se trata de un trabajo de reportería, es clave que lo pensemos no solamente en ir a hacer una recopilación de voces, sino que también pensemos en, yo siempre digo como hacer una lista de compras, pues no solamente ir con la lista de entrevistas, sino también cuáles son esos sonidos que me hablan de ese lugar al que yo voy a viajar o al que voy a hacer reportería o la historia que voy a contar y grabarlos, no sé si para esa historia o para otra. Y no está mal que quienes estén interesados en esto, en el tema de construir desde el sonido, pues de manera, vayan haciendo su propia base de datos. Nunca se sabe cuándo se podrá utilizar ese sonido. Yo les digo, yo tengo, ya no sé ni cuántos tengo, la mayoría no los uso, pero tengo la esperanza de que algún día los voy a usar. No la pierdo. Por ejemplo, la idea de grabar los sonidos, en tu caso, por ejemplo, ¿los vas ya maquinando mientras te trasladas a un lugar o surgen naturalmente cuando estás en cobertura? Normalmente hay dos partes. Como normalmente el trabajo de reportería merece un ejercicio de planeación, de preentrevistas para conocer el lugar al que te vas a ir y más o menos saber a qué vas. Sí me gusta pensar que voy con una idea de qué sonidos quiero grabar para alimentar mi historia, pero ya en el lugar todo puede cambiar y puede ser que descubra un montón de paisajes sonoros, así como de personajes y de voces que antes no había tenido contemplar. Entonces creo que sí hay
un porcentaje muy importante de preparación, de producción, pero también hay que dejarnos sorprender y actuar desde esa sorpresa. Justamente en este tema de dejarnos sorprender, yo creo que lo que acabas de decir, eso creo que es una máxima de todo periodista, ¿no? Más allá de que sea escrito, audiovisual, radial, dejarnos sorprender. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 6 años que cuando escuchaba el pitito del semáforo para que pasen los no videntes, decía, ¿dónde está el pájaro? Tal vez esa, tal vez esa inocencia volverlas a redescubrir. Sí, y mira que precisamente yo me di cuenta ahorita con el confinamiento, cuando podía salir a la calle, que los sonidos que más me gustaban precisamente son los de los niños jugando entre ellos con sus papás, gritando, corriendo. Y después empecé a preguntar por qué me gustaban tanto. Y claro, lo que pasa es que los estoy asociando a la vida. Después de tener meses en los que, bueno, yo estuve mucho tiempo confinada también en Bogotá creo que tuvimos uno de los confinamientos más largos del mundo, y volver a salir a la calle y escuchar a los niños era vida. Entonces, creo que también hay que, eso que tú dices es cierto, hay que dejarnos sorprender por la belleza de la vida, y muchas de esa belleza nos llega a través del sentido del oído. Perfecto, gracias a la gente que sigue en sintonía de las charlas Mote Radio. Recuerden que en la edición de hoy estamos conversando con Lorena Vega, periodista y podcastera colombiana, que se encuentra también cursando el máster de podcast en España. Es columnista en Pulso y también directora de Acorde Podcast. En Twitter ustedes la encuentran como @loreprensa. Con ella estamos conversando acerca de los paisajes sonoros en la charla Mote Radio del día de hoy. Lorena, el 25 de enero pasado, Laura Otón escribió en Twitter: el lenguaje sonoro se puede explotar sin necesidad de usar recursos literarios como el narrador. Así se crean los grandes podcasts. Tal vez con este Twitter, tal vez que de Laura, que también es otra referencia que yo la sigo en este tema del audio, del sonido, tal vez crees que este sonido puede reemplazar, este paisaje sonoro puede reemplazar a un texto en el concepto de creación que estamos realizando. Pues todo depende de qué queremos contar, Johnny. O sea, todo depende de cuál es nuestra historia y de cuál es ese mensaje y a quién le queremos llegar. Yo creo que, pues para empezar, el podcast hay que entenderlo como una forma de comunicarnos, una forma en que transmitimos un mensaje y le llega a alguien, pero en el medio de todo eso hay una posibilidad infinita, posibilidades infinitas, y podemos experimentar muchísimo. Entonces todo depende de qué queremos lograr. Hay piezas, mucho antes de que existiera el podcast, hay toda una corriente de artistas sonoros que ven el podcast, ven el audio como una forma de expresión artística. Muchos de ellos no tienen un narrador, muchos de ellos se alimentan de paisajes sonoros, de música, efectos, son construcciones completamente diferentes a lo que nosotros entendemos como historias lineales, que tienen un narrador y unos personajes y que son completamente válidas como expresión artística. O sea, sí se puede hacer, y todos los que quieran probarlo y aventurarse a eso, creo que maravilloso. Entre más opciones tengamos, muchísimo mejor. Yo soy de las que construyo historias, a mí sí me gusta construir historias, y me encanta la idea de pensar que el paisaje sonoro es un elemento que le puede dar valor a la historia que estoy construyendo. Y hay historias que no necesitan necesariamente un narrador. Podemos también en algunas ocasiones darle, hacer que esos protagonistas de nuestras historias, que normalmente llamamos personajes, protagonistas, invitados, sean quien narre sus propias historias. Eso también lo podemos hacer. Y me gusta esa idea también de experimentar y buscar otras formas de contar. Pero todo lo depende de qué queremos contar, ¿no? Y bueno, justamente eso es lo bueno, ¿no? Que aquí no hay recetas, aquí no hay fórmulas. Estamos en Exacto. una etapa de experimentación, por lo menos aquí en Ecuador, el tema del podcast está en crecimiento y estamos experimentando casi todos.
Sí, y creo que eso es una de las cosas maravillosas del podcast. Pocas veces los creadores de contenidos, o como nos gusta definirnos, tenemos la posibilidad de asistir casi que a los primeros años de un formato, de un género, como lo queramos llamar. O sea, imagínate, tú, yo me siento como los pioneros del cine. ¿Cómo se podría? Claro. Siempre intento imaginarme, esto es como si se acabara de inventar el cine, es como todavía está todo por hacer, hay muchas cosas que todavía podemos crear, no hay fórmulas, no hay recetas, y creo que eso es de lo más bonito, que estamos en un momento todavía muy, muy inicial, en el que, pero por fortuna también están pasando cosas, cada vez más gente está descubriendo el podcast como un espacio para crear, pero también para escuchar, para entretenernos, para alimentarnos y acompañarnos en la vida. Bueno, justamente, bueno, no recuerdo ahora quién lo dijo, pero hace unos días atrás escuché que justamente el podcast era como decir el cine para los oídos, lo cual es interesante, es una concepción interesante, pero también desafiante, que te deja la vara un tanto alta. Claro, ¿sabes dónde más suena, se usa este concepto? Yo sí lo he escuchado muchísimo ahorita en mis clases, como mencionabas, en el máster que estoy haciendo aquí en Valencia, España, eh, cuando se trata sobre todo del podcast de ficción, las ficciones sonoras, Uh -huh. eh, que están retomando, que están volviendo con mucha fuerza, no hay muchas todavía, pero las que se están haciendo, bueno, por lo menos aquí en España, tienen una calidad impresionante, y lo que buscan los creadores básicamente es parecerse más al cine para los oídos, quizá también con esta idea de apartarse un poquito de la idea que mucha gente tiene de lo que eran las radionovelas y el radioteatro. Hay una búsqueda por modernizar un poco el concepto, que la gente cuando le hablemos de ficción sonora no piensen en la radionovela. Me imagino, Johnny, que ustedes en Ecuador también tuvieron su momento de Claro. radionovelas y se habrá descuidado, porque pasó lo mismo en Colombia, sé que pasó lo mismo en Perú, pero el podcast además es una oportunidad maravillosa para contar ficciones como películas, como si fuesen series de Netflix. Y hay varios ejemplos maravillosos que yo estoy fascinada con esa posibilidad, y ojalá pudiese algún día también incursionar en eso, en la ficción. Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido valiosísima la charla Mote Radio del día de hoy con Lorena Vega. Como hemos dicho ya, periodista y podcastera, directora de Acorde Podcast, que está cursando el primer máster de podcast en España, que se encuentra actualmente en Valencia, España. Lorena, quisiéramos concluir tal vez la charla del día de hoy, primero agradeciéndote tu presencia a la distancia, y segundo, tal vez si quisieras dar algunos conceptos desde tu experiencia para construir un paisaje sonoro. Aquí todos, creo que por lo menos en Cuenca, en mi país, en Ecuador y en una buena parte de América Latina, estamos creciendo, y lo que sí hemos notado es que hay armonía entre los podcasters, por decirlo así, es el término que también estamos usando. ¿Qué pudieras tú compartir para que la gente avanzada en podcast, novata en podcast, mediana en podcast, empiece a construir su paisaje sonoro? Bueno, yo lo que creo que les puedo aportar es, más allá de cómo grabarlo, o sea, grabarlo no debería ser tan difícil, si en lo posible si pueden contar con una buena herramienta técnica, una buena grabadora de sonido, pero a veces los celulares también cada vez lo pueden hacer más. Lo que los invito sobre todo a los periodistas de podcast, incluso a los de radio y a todos los que son aficionados por el sonido, es que busquen, cuando vayan a hacer el reporteo de sus historias, alimentarlas siempre también con sonidos adicionales a la voz, y que las usen también con esta idea como de construir escenas, y que además de grabar entrevistas con sus invitados, traten de realizar algún tipo de acciones con ellos. Entonces, un ejemplo, si tu protagonista es un líder comunitario de una vereda, pongo un caso de un trabajo que hice para Colombia, no solamente vayas a entrevistar, no solamente te sientes con él a grabarlo, sino que pídele que realice actividades normales de su día a día. Entonces, ¿qué hace normalmente? Bueno, se puede ser que se reúna con otros líderes
ve a esa reunión, graba esas reuniones, que normalmente va y cocina y habla con su hija, pídele permiso para estar en ese momento, graba los sonidos mientras camina, si se desplaza a grandes distancias en una moto, en una mula o en lo que sea, acompáñala Perdón, y Lorena, graba ese sonido. lo que en televisión se llaman o se llamarían las tomas de paso, algo así. Exacto, exacto. O sea, son esos sonidos que nos ayudan a crear escenas y es tan rico contar con eso cuando estamos creando nuestros guiones. Los guiones no solamente se alimentan de lo que alguien dijo, sino también de cómo suena esa persona. Entonces creo que es más cómo aplicamos lo que te digo. Yo siempre pienso en cómo aplico esos paisajes sonoros a una historia que estoy contando. Entonces, no solamente entrevistas estáticas de preguntas-respuestas, sino pasen tiempo, hagan visita, tomen tinto y hagan más cosas con esta persona. Tinto es café para nosotros. Sí, sí, bueno, acá también es el café negro, digamos así. Ajá. Bueno, perfecto, Lorena, yo creo que ha sido bastante importante estas charlas que desarrollamos semana a semana aquí en Mote Radio Podcast. No me queda más que agradecerte y bueno, también comprometerte para una eventual segunda charla, una tercera, según vayamos desarrollando los temas, siempre contar con colegas, con amigos, con quienes nos hemos encontrado en este mundo del sonido. Es importante crecer y hay muchos de los del taller que aún mantenemos contacto y tú eres una de ellas. Y es que, Lorena, yo te quiero dejar en tus palabras finales de la charla Mote Radio de hoy y siempre dejando ahí, como suelen decir, la pelota picando para que la gente vaya y busque más cosas. Sí, no, mi cruzada en este mundo es para tratar de mostrarle a la gente las posibilidades infinitas que tiene el podcast para quienes queremos contar historias. Creo que es la manera más cercana que podemos comunicarnos con alguien, no porque la literatura o el cine no lo sea, sino que creo que el sonido es poderosísimo. Y para quienes amamos contar historias, no hay, es una forma en que podamos darle vida a nuestras historias, en que podemos comunicarnos directamente con la audiencia, crear intimidad, y por eso también quienes están creando contenidos sonoros o tienen la intención de hacerlo, arriesguense sin miedo, estudienlo por favor, lo que estamos viendo también cada vez más, el podcast se está profesionalizando, con el tiempo van a ir quedando relegados los productos que sean más amateur, así que hay que estudiarlo como todo y hay que escuchar y escuchar y escuchar muchos podcasts y aventurarnos a seguir creando y experimentando. Perfecto, muchísimas gracias, Lorena. Ha sido una charla interesante y recuerden seguirla a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Mote Radio Podcast, pero también en Spotify, también en YouTube y también en SoundCloud y todas las plataformas o la mayoría de plataformas disponibles. También nos encuentran en Twitter, también estamos inclusive en TikTok para que sigan ustedes lo que hacemos. La charla del día de hoy se ha transmitido desde los estudios de Radio Noticias Cuenca, pero también ha sido difundida por la página de Portal Azuayo. Gracias por esta semana de acompañarnos, gracias Lorena, a la distancia desde Valencia, España, por darte estos minutos y conectarte con la audiencia de Mote Radio. No, muchas gracias Johnny, yo feliz de que me inviten a hablar de sonido. Encantado. Y así es que esperamos tenerlos en una próxima charla la próxima semana. Recuerden seguirnos como Mote Radio, como ya hemos dicho, en las diferentes plataformas y redes sociales. Y buenas noches, buenos días o buenas tardes, según donde nos escuchen. Ya hasta una próxima oportunidad.